mal momento. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires, en los complejos penitenciarios de San Martín, Junín, Melchor Romero, Lomas de Zamora, Florencio Varela y Campana. Y lo tenemos ya en línea a Sergio Farela para sumar información. Hola, Sergio. Hola, Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes, Guido, ¿cómo les va? Sí, así es. El foco de las protestas en algunos penales, unidades penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, esos 6 lugares, ¿vale?, que vos mencionabas, sobre todo con epicentro en lo que hace Florencio Varela y San Martín, son los focos más críticos. El reclamo es unificado, que tiene que ver justamente con estas visitas que algunos creían que se iba a poder hacer en estos días. Incluso se está trabajando en un protocolo para ello que todavía no fue implementado, y el reclamo de los presos que hacen saber a las autoridades, tanto del Poder Ejecutivo como de la Justicia, es, bueno, justamente que los presos desde el comienzo de la cuarentena vieron suspendidas sus visitas, suspendidas las salidas transitorias. Todo ello ha generado esta situación crítica en un contexto de superpoblación con más de 50.000 presos en la provincia de Buenos Aires, totalmente desbordado, y además también las comisarías de la provincia de Buenos Aires que alojan detenidos. Bueno, en todo ese contexto esto lo agravó aún más. Hay una mesa de diálogo de las autoridades, está la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, obviamente el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario, por supuesto, y ya están trabajando algunas entidades como la Comisión Provincial por la Memoria, justamente para canalizar el reclamo de los detenidos y evitar que esto se transforme en algo peor, ¿no? Sergio, esta mesa de diálogo, ¿se sabe si ya se había pedido, digamos, para avanzar sobre la autorización, sobre todo de las visitas, no tal vez de las salidas transitorias, pero sí de las visitas, que es uno de los reclamos más importantes? ¿Hubo una negativa ante eso o ni siquiera se hizo el protocolo y se presentó? No, tengo entendido, Guido, que se estaba trabajando, pero no se ha presentado. No se ha presentado como para implementarse el inmediato. El principal reclamo de los detenidos tiene que ver con eso. Obviamente cuando se dan este tipo de conflictos es un universo muy grande. Incluso a algunos jueces les ha llegado el pedido de conmutación de penas para poder salir en libertad. Es decir, es un universo muy grande. El denominador común tiene que ver justamente con las visitas, ¿no? Si bien desde el comienzo de la pandemia se ha implementado canales de diálogo, ya sea vía comunicación telefónica, virtual y demás con sus familiares, obviamente los detenidos van viendo esto, de que en algunos lugares, incluso la provincia de Buenos Aires, claro está, se ha de alguna manera flexibilizado algunos puntos en lo que tiene que ver con la vida común. Ellos ven que siguen sometidos justamente sin las visitas, y esto ha un poco cambiado la situación, que comenzó muy temprano hoy a la mañana. Esta imagen que estamos viendo es en vivo. De a ratos pareciera intensificarse la protesta, con cierta tensión, con el avance de la Guardia de Infantería. Vos sabés que estaba leyendo, Sergio, claro, también hay un contexto general. La semana pasada se reanudaban las visitas familiares en unidades penitenciarias ubicadas en Capital Federal, en la ciudad de Buenos Aires, y en provincia de Buenos Aires, pero aquellas que dependían del Servicio Penitenciario Federal. Evidentemente, los penales que dependen del Servicio Penitenciario de la provincia de Buenos Aires querían igualdad de condiciones. Evidentemente se estaba allí trabajando, pero querían una respuesta que no llegó por lo menos a tiempo y caldeó los ánimos. Sí, exactamente. Como te decía, esto obviamente ha alterado los ánimos de los detenidos. El contexto no ayuda, esto no viene de hace un gobierno atrás o 2 gobiernos atrás. Se ha ido incrementando, lamentablemente, lo que uno supone que podría mejorar. No, al contrario. La situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires es profundamente crítico, sobre todo por el hacinamiento, las condiciones en que están detenidos, y que se ha sumado junto a los penales el tema de las comisarías, ¿no? Cuando la propia justicia establece que no puede haber presos en comisarías, bueno, hoy están totalmente colapsadas, algunas incluso han sido clausuradas como lugares de detención por las pésimas condiciones en que están alojados los presos, y bueno, los penales no escapa de esta situación, ¿no? Y lo que vos decías,
En algunos otros lugares se va flexibilizando, en la provincia de Buenos Aires no, el protocolo no ha llegado y bueno, obviamente los ánimos alteran. A ver, vamos a escuchar el sonido ambiente de lo que está pasando en este momento. Yo les voy a contar, esperen un cachito que se acerque, yo les voy a contar lo que sé. Yo les voy a contar lo que sé y ahora, mi compañera está ahí en la reja. Sí. El resto de las cosas que ustedes me quieran preguntar, yo la mando a ella para adentro, averigua lo que falta y traemos. Dale. Nos juntamos a todos los familiares. ¿Volvés? No, yo me junto ahora con todos ustedes, les cuento lo que sé. Dale. Porque están las otras chicas ya, esperamos que se vaya a caminar. Mediador de adentro. Nos juntamos ahí, ¿Sabes qué dijo Coco? ¿Sabes qué dijo Coco? Que nos compremos con esto. Aparentemente, lo que dicen es el mediador de adentro y que incluso va a trasladar los reclamos. Bueno, claramente hay una intención de, por lo menos llevar la información de lo que ya se estaba trabajando, Sergio, porque eso sí lo podemos confirmar. Más allá de esta mesa de diálogo, que de todos modos queda conformada en un primer momento cuando arranca la pandemia y cuando cambian las reglas del juego. Pero también hay que decir que, así como que se cortaron las visitas, también se les habilitó opciones alternativas a los detenidos, como por ejemplo el uso de celulares para hacer videollamadas con los familiares también. Sí, esta fue con la intención de paliar un poco justamente el no poder ingresar familiares a los penales a visitar a sus seres queridos. Y sobre todo, obviamente, viendo las imágenes de los familiares agolpados en el caso de José León Suárez, de San Martín, de Varela, tiene que ver con el estado de incertidumbre, ¿no? Hasta el momento, por suerte, no se ha informado ninguna víctima fatal producto de estas protestas. Como vos bien sabés, hay algunas partes, algunos lugares de algunos penales en que todavía siguen tomados y que no ha podido ingresar ni el servicio penitenciario ni los operadores judiciales. A ver, escuchamos lo que está diciendo acá el mediador a los familiares. La solución con, primero, el compromiso del Ministerio de Justicia que no va a haber ningún traslado, que nosotros no vamos, si lo tenemos que ir hasta las 12 de la noche, hasta las 10 de la mañana. ¿Me dejás terminar? Bueno. Chamullo me visitan a 23, de la 23 a la noche me lo sacaron recargado a mi marido. No, porque yo no voy a comer con él. Y después, ya les van a pasar a ellos ahora una fecha determinada para que va a empezar la visita, ¿ok? O sea, ahora le van a pasar la fecha adentro a sus familiares, o sea, van a bajar 6 de máxima y 6 de mediana y le van a pasar la información con la fecha y ahora van a salir los del Ministerio de Justicia con el listado de los heridos. El listado que nos prometiste. El listado de los heridos. Pero si primero se está haciendo la... Nos van a sacar los del ministerio. Están terminando la mesa de día, están cerrando. ¿Hubo muertos internos, señor? No hay ningún muerto. Bueno, no hay ningún muerto. No hay ningún muerto y no hay ningún herido grave. Lo importante de este dato que está dando el mediador ratifica entonces que no hay muertos y esto tiene que ver con la inquietud de familiares porque había empezado a correr el rumor de que podía haber algún herido grave o incluso un muerto como consecuencia de la situación allí desatada más temprano en este y en otros penales. Así que vamos recabando la información una a una de los distintos lugares. Esto está pasando ahora en vivo en el penal de San Martín. Bueno, entonces, Sergio, está cerrando evidentemente esta mesa de diálogo. ¿Es unificada para dar respuesta a todos los penales o hay una en cada uno de los penales que se vieron afectados por esta situación? No, justamente pensaba en eso, ¿vale? Es unificada, es para atender toda la problemática, lo que tiene que ver la provincia de Buenos Aires. Más allá de lo bueno de ver un negociador que da la cara y habla con los familiares en el caso de León Suárez, de José León Suárez, obviamente uno espera una respuesta más generalizada porque este es uno de los epicentros, ¿no? Más allá de que en algunos otros lugares se ha apaciguado los ánimos, se han controlado y demás, seguramente va a haber algún tipo de respuesta generalizada en lo que tiene que ver con la problemática que se está dando en varios puntos o en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Esta mesa de diálogo tiene ese fin.
Ahí decían también, entre otras cosas, que no iba a haber traslados. La pregunta es que de haber traslados es a dónde, porque la situación es generalizada, De todos modos, una de las familias le reclamaba que lo mismo dijo el 23 o unos días antes y fue trasladado, con lo cual este problema viene hace varios días y hay incluso, ¿no?, este diálogo, intercambio con los mediadores y los familiares pidiendo el no traslado y, como vos decís, ¿vale?, ¿a dónde es que son trasladados? Claro, ¿cuál sería la alternativa? Sí, el tema de los traslados muchas veces se utiliza como castigo, como penalidad para aquellos que han llevado adelante este tipo de protestas. Lo que entiendo que el negociador apuntaba era eso, de la garantía a los familiares de que a raíz de toda esta situación no va a haber traslado de detenidos, ¿no? Okay. Seguramente la respuesta que están esperando, bueno, sobre eso estarían, imagino yo, están trabajando, hay que ver cuándo lo implementan. Esa es la cuestión de las visitas, que es lo que esperan los detenidos. Los detenidos lo único que quieren saber es desde cuándo se van a restablecer las visitas, que obviamente uno lo entiende y está bien que así sea, que será con protocolos, por cupos y demás, pero bueno, la cuestión es cuándo, a partir de cuándo se van a empezar a implementar sobre lo que viene trabajando esta mesa de diálogo, el Ministerio de Justicia, el Servicio Penitenciario bonaerense. Bien, Sergio, quédate en comunicación que tenemos una información urgente. Imágenes del penal. Así está la situación dentro del penal de José León Suárez. Una vista aérea de lo que está pasando ahora en uno de los epicentros. Se puede ver claramente esto que describíamos más temprano. Cómo fue la metodología, cómo fue la dinámica. Salieron de los pabellones los reclusos y subieron a los techos del penal. Recién el mediador mencionaba las distintas áreas y tiene que ver con la complejidad y la seguridad de los distintos pabellones, pero aparentemente a lo largo y ancho de todo el perímetro, allí se puede ver a los presos en los techos. Amotinados en los techos, y algo también que remarcaba el mediador es el que no hay muertos, porque se decía o se hablaba de la posibilidad de que haya muertos. Le preguntaron puntualmente los familiares y descartó esa información. Estas son imágenes del motín adentro, en uno de los patios del penal de José León Suárez, donde se ve claramente ahí en el límite de la pantalla cómo están en los techos los presos. Claro, y una de las cuestiones que permite, entre comillas, ¿no?, estar en ese lugar es que allí ya desaparecen los límites entre un pabellón y otro, Sergio, ¿no? Podríamos entender que se puede pasar de un lugar al otro sin problemas, aunque el riesgo que implica, por supuesto, queda evidente en las imágenes, ¿no? Se cortó la comunicación. Bueno, enseguida retomamos, porque es interesante analizar el contexto de lo que está pasando, mientras repetimos esta información que sumaba hace minutos nada más Sergio Farela, porque el Servicio Penitenciario, el Ministerio de Justicia y una comisión especial están trabajando en esta mesa de diálogo para llevar una respuesta concreta que tiene que ver con un protocolo que ya se estaba trabajando. Sí, es una protesta, son más de 7 meses de este reclamo. Vamos a ver otra imagen también de los techos de este penal, registrada por algunos de los reclusos, que, como decías, una de las primeras medidas fue el darles celulares y demás artículos tecnológicos para que puedan estar más en contacto con sus familiares. Estas son imágenes registradas dentro del penal, allí sobre los techos. Una situación que todavía no se dio, por eso decimos sigue la tensión, mientras
de un momento a otro vamos a conocer la respuesta de esta comisión que decíamos que se ha comprometido a trasladar el reclamo a los juzgados correspondientes. Hace unos días hubo también otro motín en Florencio Varela, una protesta carcelaria. A ver, los reclamos puntualmente es las visitas. De hecho, la gobernación trabaja un protocolo para que los presos puedan volver a recibir visitas familiares. Internos de la unidad 42 se amotinaron el lunes pasado para reclamar ver a sus seres queridos y por esta situación del coronavirus ya llevan más de 7 meses con las visitas familiares suspendidas. Bien, y ya estamos de nuevo con Sergio Varela. Ahora sí, queríamos compartir la imagen que teníamos sobre lo que está pasando allí en el penal, pero esta vista aérea que permite ver un poco la dinámica del movimiento de los presos allí en los techos, ¿no? Sergio. Es una metodología común el hecho de alcanzar los techos para hacerse ver, obviamente, es lo que tratan de hacer los presos, hacen algún tipo de protesta sin importar el motivo, como para visibilizar justamente el reclamo. Te había escuchado antes, Vale, que justamente antes de que se corte la comunicación, que claro, esto también de alguna forma desmadra la situación porque permite pasar por los techos de un pabellón a otro, ¿no? Entonces, ahí se mezclan la población penitenciaria se unifica. Además se ve una gran porción de detenidos en los techos, no son un grupo pequeño, sino que se percibe una gran cantidad de detenidos en los techos. Esa es la situación crítica. Sí, esa situación. Y también, de hecho, se mencionaba, lo comentaba Canaletti y Rolo Barbano, que en un ratito vamos a también charlar con él, respecto de una situación también crítica que se vivió con la toma de rehén de uno de los guardiacárceles. Sí, exactamente. Por el momento, lo decía el negociador, no informaron víctimas fatales ni heridos de consideración. Sí hay heridos, obviamente, eso sí está empezando a surgir, pero obviamente algunos presos que están munidos de los elementos de este tipo de protestas que van desde alguna faca o elemento para protegerse de la represión que va llevando adelante algunos agentes del servicio penitenciario bonaerense, ¿no? Para tratar de recuperar posiciones del penal, ¿no? Y a todo esto también se suma, como decía más temprano Sergio, un reclamo que no es de estos 7 meses, sino todavía anterior, de las condiciones, ¿no?, en las cuales están los presos en las distintas cárceles, en los distintos penales. Sí, son muy críticas, no solamente por lo que tiene que ver con lo que es la suspensión de visitas, sino también el hecho de cortarse algunos beneficios como el trabajo en taller, que a ellos les da el peculio, que es el sueldo que pueden cobrar los presos, sobre todo para ellos mismos, pero también para la manutención de sus familias. Y es como te decía, es crítica, más de 50.000 detenidos que tiene la provincia de Buenos Aires, que ha ido en aumento, no se ha frenado el aumento de presos. También se da la particularidad en provincia de Buenos Aires de lo que tiene que ver con comisarías, ¿no?, que lamentablemente también están desbordadas, muchas de ellas clausuradas. Pese a la clausura, igual se siguen algunas de ellas alojando detenidos. Sí, y atención con esto que decís, porque también hay que decir, y en un ratito vamos a ampliar este punto en particular, la protesta ya se estaba extendiendo a las comisarías por esta misma situación con las visitas suspendidas. Entonces, el punto es que cuanto antes se dé una respuesta para contener la protesta. Yo quería preguntarte, Sergio, respecto justamente del trabajo que vos tenés hecho en los últimos años, de la situación carcelaria, también en la población del Servicio Penitenciario Federal. Y aquí, en todo caso, el contraste tiene que ver con si, aún en situaciones similares, se ha empezado a descomprimir la situación de las visitas, habilitando la posibilidad de hacerlo con protocolos específicos. ¿Qué diferencia habría para la aplicación en los penales bonaerenses, que en definitiva es un poco el origen del reclamo? A ellos sí, a nosotros no. ¿Por qué aún a pesar de situaciones de hacinamiento y como las que vos estás describiendo, no?
Sí, tiene que ver con entiendo yo, Vale, que tiene que ver con una cuestión de estructura. Digo, una mayor población carcelaria te demanda de por sí más espacio, más recursos. Tiene que ver justamente con la cuestión de números, que la provincia de Buenos Aires ya, digamos, es totalmente crítica, siempre ha sido crítica respecto al sistema federal, pero la brecha se ha ido acrecentando mucho más, ¿no? De hecho, el estado de emergencia en el sistema penitenciario ya estaba decretado desde diciembre del año pasado. Sí. Y el Servicio Penitenciario Federal también decretó el estado de emergencia, pero como te decía, algunos te dicen, que lo dicen los operadores judiciales desde el propio Poder Ejecutivo, que la situación, que pese a que es crítica en el sistema federal, dista mucho de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, donde es totalmente crítica. Y bueno, lo que te decía, cuando se da este tipo de protestas, el universo de reclamos es mucho. Te digo que es cada vez más constante los jueces que nos hace, al menos estamos recibiendo información de que ya no solamente el reclamo es por el tema de las visitas, sino también por el tema de morigeración de penas, ¿no? Recuerdan ustedes que hace meses atrás se desató una fuerte polémica por algún fallo judicial de la Cámara de Casación, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que habilitaba habeas corpus masivo para que muchos presos vayan o sean alojados en sus casas, tengan prisión domiciliaria, pasa que la salida de presos. Acá hay un punto fundamental, mientras vamos a aclarar, estamos viendo imágenes de lo que pasaba hace minutitos, nada más allí en el penal de José León Suárez, con una tensión creciente entre los familiares, que son quienes ustedes ven allí del otro lado del cordón policial, con algunos gases que se arrojaron para dispersar a familiares que estaban buscando respuestas. Después de esta situación, ahí vemos que arrojaron piedras, bueno, una situación allí un poco complicada, salió un mediador a decir que en un ratito iba a haber novedades, pero la situación ahora se calmó un poquito, pero atención que no se han retirado los familiares y están esperando las respuestas. Retomando lo que decía Sergio, me parece importante también y que nos ayudes a repasar lo que ha sido aquel debate que ahora claramente podría reavivarse con otra situación. Una cuestión es descomprimir las cárceles con aquellos que tienen una prisión preventiva, una condena que no quedó firme, y otra para delitos leves, y otra muy distinta es delitos graves, con posibles reincidencias, con otro tipo de condenas, en donde también de pronto se vieron beneficiados en esa oleada. Sí, aquella polémica, recuerdan ustedes, después Violini estuvo protagonista de esa polémica, porque claro, en un fallo de habeas corpus masivo, uno veía que tal vez se daban casos un tanto sensibles, ¿no? Lo que vos estás señalando, ¿vale? Algunos presos peligrosos que con ese fallo podían recuperar la libertad. Luego después tomó intervención la Suprema Corte de Justicia bonaerense y de alguna forma reacomodó la situación, estableciendo, bueno, aquellos presos que podían tener acceso a una morigeración. Lo que sucede, esto se trató de implementar también en el sistema federal, y han recuperado algunos la libertad, pero se hizo de una forma mucho más prolija que en el ámbito de la provincia de Buenos Aires. Ese fallo después, bueno, se dio marcha atrás, fueron pasando los meses y hoy nos encontramos hasta esto, que el número de presos sigue siendo relativamente el mismo, que las condiciones no han mejorado, porque también hay que decirlo, muchos de los detenidos, cuando vos hablas con ellos, te dicen las condiciones, no solamente por el tema del hacinamiento, sino los recursos de higiene con los que cuentan adentro, son escasos. Y bueno, todo eso lleva a una situación crítica, un polvorín, ¿no? Y bueno, nos encontramos ahora en este punto. Cuando vos me preguntás sobre el canal de diálogo, te amplío porque, bueno, la información es constante. No solamente hay una mesa de diálogo que tiene como máxima autoridad a la Secretaría de Derechos Humanos de provincia, al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, sino que también en cada jurisdicción
el juez o el fiscal que tiene intervención en ella está llevando a cabo una negociación in situ, es decir, en el lugar. Muchos de los jueces se están acercando a cada uno de los penales, aunque no han podido en alguno de los casos ingresar, ¿no? También comisiones de la Comisión Provincial por la Memoria, que es este organismo que regula cómo están detenidas las personas, hace controles periódicamente, están tratando justamente de tomar intervención en el asunto. Vos me habías preguntado, Vale, también sobre la toma de un celador Sí. por parte de los detenidos. Lo que informan también que han sido tomadas, por suerte ya fueron liberados hace minutos nada más, pero digo, no está mal mencionarlo para tomar dimensión de cómo ha escalado este conflicto. En San Martín se han tomado un total de 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres que fueron celadores. Todos ellos fueron tomados de rehén y por suerte ya fueron liberados, pero esto te da una dimensión de la protesta que se está desatando en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires, en este caso en San Martín. Claro, estamos viendo imágenes de San Martín, el penal de San Martín. Estos motines fueron en 6 penales diferentes y situaciones que vienen ya desde hace varios días. De hecho, el lunes pasado en Florencio Varela hubo otro motín para visibilizar el reclamo y que por eso muchos también creían, muchos familiares, que hoy tal vez ya se habían habilitado esas visitas, por eso se acercaron y se encontraron con que no era así. Algo que decías, Sergio, me parece oportuno ampliarlo. Tiene que ver con, una vez que se da una situación como esta, que además se propaga o se multiplica la protesta a otros centros penitenciarios, es que ya cuando se sientan a la mesa de diálogo suman otros reclamos que son legítimos, que son deudas históricas pendientes de respuesta, pero que ya probablemente no sea solo el reclamo de algo que era inminente por otra parte, porque ya se estaba trabajando en un protocolo específico para habilitar, así como de a poco se van habilitando distintas situaciones, habilitar también las visitas de familiares. Sí, funciona así como vos decís, ¿vale? Obviamente los detenidos van tratando de generar fuerza como para robustecer el reclamo, tratan de ir por varias cosas. Obviamente van poniendo sobre la mesa diferentes puntos que no solamente tienen que ver ya con el tema de las visitas, sino con el tema de morigeración, que es lo que obviamente más los tienta, porque obviamente les permite salir desde el penal, algún beneficio en lo que tiene que ver en la condena, aquellos que están prontamente a cumplir la condena y que podrían acceder a libertad. Son un sinfín de reclamos que eso también se ha dado en el sistema federal. Lo que pasa es que, claro, no hay una mesa de diálogo permanente que se trabaje sobre todo esto, porque de esta forma aún se evitaría este tipo de conflictos que van incrementándose y llega a un determinado momento en que se desata esto, ¿no? Tenés 6 penales de la provincia de Buenos Aires con focos críticos de protesta, y si uno supone que se viene trabajando, dialogando desde las máximas autoridades para con los detenidos sobre los diferentes reclamos que van haciendo, obviamente no hay por qué ceder, pero sí trabajando y escuchando a los detenidos y ver qué es lo que va pasando, tal vez no se necesitaría este tipo de conflictos. Pero sí, sobre la mesa obviamente los detenidos van con un sinfín de reclamos que la mayoría de las veces quedan de nada, ¿no? Porque apuntan a varios puntos que van más allá de las posibilidades que puedan dar las autoridades, ¿no? Obviamente ellos tratan de ir por más, es como en este tipo de negociaciones siempre pasan con los detenidos y sobre la mesa tiran todo. Muy bien. Sergio, bueno, por supuesto nos vamos a quedar en contacto para seguir el minuto a minuto. Cualquier información tenés prioridad. Esto que estamos viendo, recordamos, ocurría hace instantes, nada más. Estamos con una cobertura en vivo, con imágenes que fuimos repasando en distintos puntos, porque como vos decías, Guido, en varios penales se repitió una situación similar. Sí, en por lo menos 6 penales bonaerenses que se han realizado motines para reclamar mejores condiciones. Y a esto, como decías, Vale, como decía Sergio,
se le suman otros reclamos históricos, como el tema de el reclamo de agilización de las causas. Hay muchas personas que están detenidas tal vez sin una sentencia firme o con una causa todavía en proceso. San Martín, Melchor Romero, Junín, Florencio Varela y Campana, los penales afectados este sábado. Estamos trabajando en vivo. Las imágenes que ven ustedes allí son lo que está pasando ahora en la imagen más chiquita y la otra lo que ocurría en el momento del pico de tensión allí afuera. Lo que estamos esperando es el resultado de esta mesa de negociación y diálogo que hoy puntualmente desde la Subsecretaría de Derechos Humanos una delegación se dirigía para hacer un diálogo directo con las partes involucradas que desde hace ya algunas semanas estaba trabajando en la implementación de un protocolo. Insistimos, hace una semana, 10 días estábamos hablando de que ya el régimen de visitas en penales de la provincia de Buenos Aires, pero que dependen del Servicio Penitenciario Federal, podían empezar a hacerse, pero todavía se demoraba la implementación de estos penales bonaerenses. Y esta emergencia penitenciaria de lo que hablábamos, que se prorrogó incluso en diciembre del año pasado, viene desde hace muchísimo tiempo. De hecho, desde 2004 que se declaró y se prorrogó el estado de excepción en más de 10 oportunidades. Por eso, por un lado está el reclamo de ahora, que tiene que ver con el coronavirus y con las visitas, pero por el otro lado, la mejora de condiciones y otros reclamos históricos en cárceles que uno, bueno, lo escuchamos a Canaletti, a Rolo Borbano, la gente que se especializa en policiales, dice, uno cuando está todo más o menos normal en la sociedad mira para otro lado, lamentablemente, y no está tan atento a lo que sucede en las cárceles hasta que pasan estas cosas. Y estamos trabajando en vivo con Nuria González Rouco. Nuria. Hola, Vale, Guido, buenas tardes. Sí, y ahora ya está trabajando, ustedes decían, esta mesa de diálogo ya está trabajando en una de las unidades. Estamos aquí en el partido de San Martín, en José León Suárez, donde hay 3 penitenciarías y la alcaidía que funciona aquí en este lugar. Lo que dicen algunos familiares es que por lo menos ya arreglaron en 2, quedaría una, que es donde está el juez en estos momentos. Ahí ustedes veían cómo se iba 2 ambulancias que los familiares tiraban algunas piedras. La verdad es que es una situación bastante tensa. ¿Por qué? Porque ustedes recién hablaban que el principal pedido, o lo que hizo la mecha que fue esta protesta, este reclamo, fue el tema de las visitas de los familiares que estaban suspendidas desde marzo. Bueno, ellos habían tenido una información de que a partir de hoy sus familias iban a poder volver a ingresar a las cárceles a visitarlos. Después, a último momento, se las volvieron a negar, les dijeron que no, porque en realidad no habían tenido el visto bueno por parte del Ministerio de Salud en cuanto a protocolos para que estas visitas se lleven a cabo dentro de las cárceles. Y por eso es que no solamente está esta situación dentro de las cárceles, sino también tenés muchos familiares que están en la puerta, que no viven, digamos, que no son de la zona, que no viven por acá, sino que en algunos casos han venido hasta de otras jurisdicciones y hasta en algunos casos hasta de otras provincias para poder ver a sus familiares detenidos, ¿no? Y entonces esa es la situación, un poco que fue lo que encendió, que también genera que haya muchos familiares aquí en este lugar presentes, ¿no? Más allá de la policía, están los grupos especiales, como ustedes los están viendo trabajando aquí en este lugar, ya con un doble vallado en este caso por parte de la policía y con esta mesa de diálogo, como decíamos, que se está dando dentro de la cárcel para tratar de llegar a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de solución. En principio se habla por lo menos de hacer una especie de protocolos para tener, para ir probando, ¿no? Para tener algunos indicios de cómo podrían ser esas visitas dentro de las penitenciarías y que sean de a poco, obviamente, con grupos reducidos. Bueno, esos protocolos que están trabajando, el problema, insisto, fue principalmente ¿no? Que ellos tuvieron una información que las visitas iban a abrirse a partir del día de hoy y esto finalmente no ocurrió. Estamos viendo, Nuria, una imagen partida en la pantalla en donde mostrábamos lo que pasaba hace un ratito, antes de que llegara el móvil, pero ya con imágenes que transmitíamos en directo, en el pico de la tensión, cuando hubo piedrazos, cuando hubo gases y cuando empezaron los primeros empujones ante la falta de respuestas. Ahora aparentemente la situación se calmó un poco. Sí, está un poco más tranquila y sobre todo por la presencia del juez, que hablé con algunos familiares que confiaban en la presencia del juez aquí con esto de tratar de solucionar de una manera más rápida
el conflicto, ¿no? Insisto, algunos ya dicen que por lo menos en 2 de las 3 penitenciarias ya se habría logrado algún tipo de acuerdo. Bueno, habrá que esperar entonces a que termine esta mesa de diálogo, pero en principio sí está mucho más tranquilo, pero obviamente te imaginarás que ninguno de los familiares se mueve de este lugar. Claro. Sí, hace un rato incluso había un mediador que salía a hablar con los familiares, que ya lo había hecho en otras oportunidades. De hecho, una de las familiares le reclamaba que eso mismo se lo había dicho en otra oportunidad y que después le llevaba estos nuevos reclamos a otra persona de adentro del penal. Claro, también había abogados de algunos de los detenidos aquí, eran ellos quienes tenían ese contacto sobre todo con el juez que yo les digo que estaba aquí presente en esta mesa de diálogo, y que ellos confían en poder tener una solución. También, fíjate este doble cordón, ¿no? Nosotros estamos detrás de un cordón de infantería, de unidad táctica, adelante nuestro hay familiares, y algunos metros más adelante, diría casi 50, 100 metros más adelante, hay otro cordón policial tratando de impedir que más familiares lleguen hasta aquí, porque realmente estamos a las puertas de esta cárcel. Por eso la idea era que no lleguen en gran cantidad los familiares a este lugar, por eso este doble cordón policial que ustedes están viendo. Y esta es la situación ahora, insisto, se está mucho más tranquilo, están esperando también que termine esta mesa de diálogo y que salga, que el abogado, sobre todo, que estaba en contacto con ellos, les dé algún tipo de información, ¿no? Por eso están todos aquí, más tranquilos, pero guarda que, por ejemplo, nosotros veíamos recién cuando salía la ambulancia, se tiraban un par de piedras, algunos están hablando que habían prometido que no iba a haber traslados y ellos entendieron que en algunos de los patrulleros que salían de este lugar podría haber habido algún tipo de traslado de los detenidos. Entonces, la verdad es que todavía, si bien está un poco más tranquilo, todavía las familias tienen muchísimas dudas, muchísimas preguntas de lo que está ocurriendo adentro. ¿De qué cantidad de gente estamos hablando? Vos movete tranquila si querés hablar con ellos, ¿eh? Sí, lo que pasa, Vale, es que yo tengo el cordón policial adelante. Nosotros quedamos atrás. Por eso, la verdad es que se nos complica bastante poder acceder a los familiares, sobre todo porque acá quedó un grupito, pero del otro lado, ya te digo, a 100 metros, y si nosotros pasamos después no podemos volver, no nos dejan pasar. ¿Se entiende? Por eso también nuestra idea era quedarnos acá, a ver si podemos tener algún tipo de información cuando termine esta mesa de diálogo aquí dentro. Bueno, hagamos una cosa, ahí estamos con la producción también coordinando, porque es difícil a veces, esto que describe Nuria es importante, quedás de un lado, quedás del otro, y la información. El tema es que la información oficial también a través de Farela y de Rolo Barbano y de la mesa de producción estamos tratando de conseguirla. Queríamos ver la posibilidad de tener la palabra de esta gente, porque hace un ratito incluso escuchábamos de micrófono ambiente. Vos reacomodate y después volvemos en todo caso, Nuria. Escuchábamos a los familiares hablar con una especie de interlocutor que se presentó como mediador ante, por lo menos ante las familias, diciendo, en principio confirmando este temor que tenían los familiares de que no había un muerto y que tampoco había heridos graves. Nuria describía hace un minuto nada más el paso de alguna ambulancia, es decir, evidentemente con sirena, o sea, evidentemente se atendió allí, claro, a personas heridas. Habrá que esperar también el reporte oficial, porque estamos hablando de una situación que en un momento también involucró a celadores. Recordemos, lo decía Farela hace un ratito nada más, 8 celadores tomados como rehenes, entre ellos alguna mujer también. Eran 3 mujeres y 5 hombres que, en principio, si bien cuando sucede esa situación, después los liberaron. Bueno, y esa tensión que va increyendo por momentos y que de a ratos parece descomprimirse. De hecho, la posición que vemos ahora en las imágenes que nos da el móvil es de personal policial en descanso, digamos. Y los familiares que de todos modos están esperando algún tipo de respuesta mientras... Recordamos, hay allí un grupo de trabajo en esta mesa de diálogo que daría alguna respuesta a lo largo de la tarde.
Tenemos también la imagen aérea de lo que veíamos, de cómo empezaba todo. De cómo se subían a los techos, ¿no? En este y en otros penales había pasado una situación similar. Volvemos con Nuria. Ahora sí. Dale. Bueno, acá estamos con algunos familiares que tienen videos de lo que estaba sucediendo adentro. Sí, acá, mire, acá les muestro cómo dicen de que ya terminó todo y no terminó todo. Lo sacan a los pibes de adentro de los pabellones, los cagan a tiro y encima los tiran al piso y los cagan a palo. Así terminó todo el quilombo, no terminó el quilombo. Ellos están haciendo más problemas, ellos lo están lastimando a los pibes. En la 48 están lastimando a los pibes. Y no nos quieren dar noticias y el jefe de penal no se presenta. Uno está queriendo saber quiénes son los heridos y quién es el muerto. Nada más, no queremos problemas, no queremos nada. ¿A ustedes les dijeron que hay un muerto? Sí, hay un muerto. Recién lo sacaron supuestamente en la camioneta esa que se fue. ¿La ambulancia? Sí. La ambulancia se lo llevaron recién supuestamente al muerto. Hay un muerto y supuestamente hay un par de heridos. Y no los quieren sacar. Dijeron que supuestamente los iban a sacar a todos los pibes después de esto de traslado. Y ellos no nos están dando una respuesta ni una solución a ninguno. Y ellos están haciendo eso. Y los pibes mismos están firmando y no están mostrando. Decirles hay una mesa de diálogo. Nadie. Porque los jefes de penal dijeron que no van a bajar. Que ellos no se iban a hacer cargo de todo esto. Entonces, ¿cómo es? No es así. Ellos son seres humanos y acá tenemos familia. Eso es lo que pasó, porque se habla mucho de que las visitas iban a hacer hoy. Supuestamente iban a arrancar la visita y le suspendieron porque ellos no tienen los protocolos suficientes. Ellos no tienen. Cuando uno viene a entregarle la mercadería a los chicos, ellos mismos no tienen guantes, no tienen barbijo, no tienen nada. Entonces, ¿cómo es? Piden que uno venga con todos los protocolos si ellos no se cuidan. Después que van a decir cuando hablan de que la familia le entra el virus a la gente, no, y si ellos mismos entran y salen, ellos traen el virus. Y no solamente se está pidiendo eso, también se está pidiendo beneficios, que bajen los jueces, que bajen los fiscales y que hagan lo que tienen que hacer, resolver. Hay muchos pibes que todavía no tienen una resolución y ya tendrían que estar en la calle. Si vamos al caso. Y no les pasan cabida, eso nada más. Queremos que se muevan y nada más. Y no hay mucho problema lo que estamos haciendo. ¿Pudieron comunicarse con sus familiares? Todavía no. Sí, pero ahora no, más. No me pude comunicar más con mi hijo. Y la Marión también, mi hijo tiene que salir, que tengo 4 hijitos conmigo, que tengo 65 años y no hace nada. Ya tenía que salir mi hijo. Y está acá adentro. Y eso está pasando ahora en la unidad 48. Le estaban pegando y le estaban haciendo de todo acá adentro. Sí, yo no sé nada de mi hijo, ahora que está pasando que no. ¿Y antes cómo te podías comunicar? Digamos, cuando estos meses que no tuviste visitas, ¿tenían ese con el teléfono y yo hablo con él y mis hijos y mis nietos hablan con él también. Por videollamadas, sí. Y dijo que el martes y el domingo iban a tener visita, pero yo no puedo venir porque tengo 65 años. Pero ahora se pasó esto y no van a tener visita más. Y mis nietos, la nena más chiquita tiene 1 año y 2 meses. Ella está el complot con el jefe penal, le pide droga al jefe penal a los pibes. O si no lo va a pinchar a los pibes, dice, si no le traen drogas. ¿Le parece? No le dan la comida, le sacan la carne, todo. Le dijeron que si no traía droga no tiene visita. El jefe de penal, quiero que lo saquen a ese corrupto. Es un corrupto. La jueza Almedo. Que venga ahora. A ver, vení. Bueno, ahí se van. Vamos a ver si podemos hablar con alguien más. Vamos a hablar con vos un minutito. Queremos saber cómo lo están viviendo ustedes. Bueno, dale. Vamos por otro lado. Ahí está. Nosotros estamos pidiendo que acá se haga presente la jueza de ejecución de San Martín. San Martín número 2, la jueza Olmedo, que se haga presente y se haga responsable de lo que está pasando acá. Esto viene de hace rato, no es de ahora por las visitas. Esto se está reclamando los derechos y beneficios de los chicos que ya están pasados de su libertad, pasados de beneficios, y nadie hace nada, nadie los escucha. Están en huelga de hambre de hace tiempo, no es de ahora. Las condiciones, ¿no? Y en las condiciones que los tienen. Ahora les prometen ayer una visita y a última hora les cancelan la visita para que se desencadene todo esto. Le ofrecían droga a cambio de cancelar las visitas. Eso es lo que queremos que se sepa. Y que se sepa que la justicia no está trabajando, no están trabajando, nunca trabaja. Juzgado de San Martín
Lo quiero denunciar en la tele, que salga en todos lados, juzgado número 2 de San Martín de la jueza Olmedo, que se haga responsable de eso. Hay pibes muertos, chicos en la unidad 48 que les falta el ojo, le sacaron el ojo, que se hagan responsables de lo que está pasando. Muchísimas gracias. ¿Ustedes pudieron comunicarse con sus familiares? Sí, yo me comuniqué con mi marido. No, hasta hoy estaban todos, hablé hasta cuando estaban en el motín, están todos lastimados. Están sacando en ambulancia, están sacando a poco, pero los tiran como perros en los buzones. Ya vieron, nos reprimieron a la familia y todo. Así que bueno. ¿Y él te hablaba de heridos graves? ¿Cuál era? Sí, me dijo que hay muchos chicos que están graves, que nada, que había chicos que perdieron el ojo, hay otros que quedaron tirados ahí, y bueno, estaban esperando que... ¿Y esos chicos golpeados están teniendo asistencia médica o No lo puedo saber porque hasta donde me dijo tiraron a 2 chicos de arriba del techo y el chico que perdió el ojo, pero fuera de ahí no pude comunicarme más. Hasta ahora no sabemos nada, estamos esperando que salgan y nos den una respuesta. ¿Sabés que ahora había una mesa de diálogo? Sí, sabemos que hay una mesa de diálogo, ya hablaron los derechos humanos. Lo único que queremos es que se respeten los derechos de ellos, que nos garanticen la integridad física y que no los van a trasladar. Nada más, que el jefe de penal, ese corrupto que quiere sacarle la visita a los pibes por droga, que se haga cargo de esto que está pasando. Y que no repriman a la familia, porque acá hay muchas madres con hijos, todo. Que bajen los jueces que tienen que bajar. Acá tiene que bajar la jueza de San Martín, de juzgado de ejecución 2, 3. Ninguno se hace presente. Está solo juzgado de San Isidro, el juez David. Nada más, gracias. ¿Podemos molestarlas un minutito? ¿Saben cómo es la situación? Sí, sé cómo es la situación. Bueno. No quieren hablar. Vamos, ellos decían, ¿no? ¿Cuál es la situación un poco? Ustedes también estaban viendo un video. Algunos que pudieron comunicarse con sus familiares están hablando de detenidos muy golpeados que no estaban teniendo la asistencia que necesitaban. Y después, claro, las dificultades, ¿no? Para saber ellos cómo están. Y esa es la principal preocupación que tienen los familiares, ¿no? El saber qué es lo que está sucediendo adentro y cómo están sus familiares dentro de la cárcel. Sobre todo porque ustedes ven la cantidad de policía que hay aquí en la puerta, el operativo, y además dentro de la penitenciaría también hay muchísima presencia policial. Así que bueno, esa es la preocupación que tienen ellos ahora, ¿no? Saber cómo están todos adentro y saber qué es lo que está sucediendo. Bueno, muy importante también escuchar para entender por qué la preocupación y la desesperación, independientemente también de que esa preocupación lleva a decir algunas cosas que al menos fueron descartadas de plano por las autoridades, porque es importante la prudencia de manejar la información. Hasta el momento nadie acredita un muerto como consecuencia de los motines, ni en este ni en ninguno de los otros penales. De todos modos, sí, evidentemente heridos. Vos habías visto 2 ambulancias salir, ¿no, Nuria? Sí, salieron 2 ambulancias juntas. No te podría decir quiénes se estaban trasladando o no. Claro. Los familiares entienden que ahí quizás estaban llevando una persona muerta, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son todas conjeturas, porque la verdad es que acá tampoco nosotros podemos tener información oficial por parte, digamos, de lo que está pasando dentro del penal, ¿no? Aquí estamos sobre todo con las fuerzas especiales y la gente de las unidades tácticas, ¿no? No tenemos acceso al servicio penitenciario en sí. Claro, pero fíjate lo que decía esta gente, que ellos fueron convocados, o sea, después esto se convierte en una protesta, pero en principio hasta ayer les habían habilitado, según decían varias de las mujeres que estaban hablando con vos, les habían dicho, se habilitaban las visitas. No tenían mayor información que esa y a último momento se les canceló esa posibilidad, ¿es así? Exactamente, sí, es así. A último momento, de hecho, está desde el principio de semana. Hay algunos que les habían dicho que estaba la posibilidad de tener visitas a partir de hoy y que ayer a última hora se lo suspendieron, ¿no? Pero bueno, más allá del tema de visitas, es toda una situación mucho más compleja, ¿no? Digamos, las situaciones en las cárceles de la provincia de Buenos Aires no es ninguna novedad y ya hubo varias protestas por parte de los detenidos en las condiciones en las que están detenidos. Que hay superpoblación no es ninguna novedad tampoco, tanto en las cárceles como en las comisarías, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Digamos, se suma también muchísimos reclamos de larga data que, bueno, pero digamos, podríamos decir que la gota que rebalsó el vaso fue esta situación de a último momento cancelarles las visitas familiares a quienes no ven
desde marzo, desde antes de la cuarentena, ya ellos no tenían contacto con sus familiares, más allá de una charla por teléfono o por videollamada. Claro, sí, de hecho, bueno, ese contacto sigue estando. Uno de los familiares mostraba videos desde adentro de la cárcel y decía que todavía no había terminado. Reiteramos, palabras, en este caso de los familiares. Hace un rato salía esta persona que se presentó como mediador para hablar con los familiares, que decía lo contrario, ¿no? Daba información de que no había ningún muerto ni herido grave. Vamos a escuchar lo que decía el mediador. ¿Vos dijiste que no iban a salir de traslado? Y allá adentro dijeron que lo iban a sacar todo capeado. Los dos móviles que están ahí están llenos de... ¿Para qué? ¿Para sacarlos capeados a los pibes? ¿Me dejás escuchar lo que yo vi adentro? Y después hablen. Otro más. Ustedes lo sacamos acá, acá, por allá. La 48 ahora está. Ahora, bajaron 6 pibes de máxima, 6 referentes de máxima de la unidad 48. Están hablando con Fernando Amosa, Malena Rico, el juez David y un defensor de San Martín. Recién acaba de ingresar, que ustedes lo vieron, Rolo Pomares y Margarita del Comité contra la Tortura. Todos esos están hablando ahora con 6 referentes de la unidad 48 y lo que le están dando, que yo no lo sé todavía qué fecha es, lo que le están dando a sus familiares es la solución con, primero, el compromiso del Ministerio de Justicia que no va a haber ningún traslado, que no, nosotros no vamos, si lo tenemos ya hasta las 12 de la noche, hasta las 10 de la mañana. ¿Me dejás terminar? Bueno. Chamullo me visita en la 23, de la 23 a la noche, pero sacaron re campeado a mi marido. No, porque yo no voy a comer con él. Y después, ya les van a pasar a ellos ahora una fecha determinada para que va a empezar la visita, ¿ok? O sea, ahora le van a pasar la fecha adentro a sus familiares, o sea, van a bajar 6 de máxima y 6 de mediana y le van a pasar la información con la fecha y